Este es el while loop, esta es la secuencia que no hemos utilizado, ¿no? De otra estructura, y estas son empleadas para control en tiempos real cuando se cuenta con módulos FPGA, que en ese momento no estamos discutiendo. Entonces, eso lo pasamos, y estamos viendo acá el ejemplo, ¿no? A diferencia de lo que ustedes han hecho en laboratorio, aquí pueden ver que estamos utilizando estos bloques. Estos bloques corresponden precisamente para conexión de una tarjeta muy popular de LiveView que se llama MyRio, que en realidad Rio, My es, y Rio significa entradas y salidas reconfigurables. Vamos a hablar un poco más de eso, que tenemos en laboratorio. Esas tarjetas de MyRio que vamos a discutir en un rato más, les voy a mostrar cómo se ven físicamente, pero en la programación se ven como aquí estamos pudiendo apreciar. Tiene salidas físicas, LEDs, así como tiene el LEDs, el Arduino, el número 13, que es para poder visualizar. También tiene algunos LEDs para poder visualizar en MyRio, aunque también dispone de salidas físicas como Arduino mismo, o sea, las que nos permitan accionar sistemas físicos, ¿no? Motores y otros. Pero aquí estamos utilizando, como estamos haciendo el ejemplo del semáforo, además de la simulación en la pantalla que están visto en laboratorio, estamos utilizando la tarjeta de MyRio para encender sus LEDs, ¿no? Entonces, de un modo paralelo, aquí estamos apagando, por ejemplo, todos, ponemos falso, para que estén apagados estos LEDs. Si aquí está encendido el verde, el LED 0 representa el verde y se energiza, ¿no? Y se hace la misma operación, como pueden ver. Estaba viendo que al presentar sus informes no hacen mucho uso de estructuras algunos de ustedes. En la medida de lo posible, por ejemplo, en la aplicación de motor paso a paso, muchos podrían haber utilizado este for, ¿no? Para que esto se repita un determinado número de veces, y así no dibujan tantas secuencias planas como en algunos casos o informes he visto que estaban haciendo. Bien, entonces, lo mismo aquí estamos mostrando que estamos utilizando esta salida física del MyRio. Y aquí estamos empleando una modalidad de arreglo de bits, ¿no? Que también puede emplearse así como habíamos visto en Arduino, los arreglos, ¿no? Cuando se especificaban con corchetes. Igual se puede hacer acá. Este es un convertidor de un número decimal a un número booleano, ¿no? A una estructura booleana, en este caso, ¿no? Estamos viendo entonces algunos cambios que se podían haber hecho con respecto a lo que se hizo en el laboratorio. Y otra vez vemos ahí los LEDs, ¿no? Y aquí estamos viendo una secuencia en vez de presentar con estados del grafos, estoy empleando tablas de verdad, ¿no? Se puede hacer también eso. Entonces, ese ejemplo se los voy a pasar también para que lo revisen, y es otra vez similar a lo que han visto en el laboratorio, pero nuevamente les repito, estamos utilizando estas salidas físicas de LED y estas entradas físicas también. Fíjense, aquí tenemos del puerto A de MyRio, el Digital Input Output, número el 2, este es el 3 y este es el 4, ¿no? Y que físicamente se representa con el pin 15, 17 y 19, de manera que esto puede representar pulsadores, ¿no? Entonces aquí ya estamos utilizando, fíjense en la simulación, solamente estos LEDs que se ven en la pantalla, que son en realidad los LEDs que podrían ser estos de acá, estos, ¿no? Estos parece que fueran el 2, 3, 4, que muestra qué entradas se están energizando, ¿no es cierto? ¿Qué entradas se están energizando? O sea, muestra que si yo energizo la entrada física 2, se va a encender el LED 2, ¿no? Entonces es más o menos como una interfase hombre-máquina, ¿no? Parecido, ¿no? En realidad, la interfase hombre-máquina, o por sus abreviaciones del inglés,
HMI, es una interfase entre un PLC y el usuario. El PLC no tiene normalmente una pantallita para mostrar procesos. A veces cuentan con una pantallita o algunos LEDs que representan cuáles están energizados y cuáles apagados, pero no muestra una pantalla, digamos que puede ser más vistosa y más fácil de entender para el operador. Entonces, los PLCs, muchos ahora vienen con su pantallita tipo HMI, o el HMI normalmente es aparte, se adquiere de modo separado al PLC y se programa para que este HMI sea una interfaz entre el PLC y el usuario. Entonces, aquí estamos haciendo como un HMI, ¿no? Como pueden ver, porque tenemos la posibilidad de visualizar en una pantalla de la computadora qué entradas están físicamente activadas, ¿no? Y se programa de una manera un tanto análoga los HMIs, ¿no? Estaba previsto, pues, tenemos un HMI, dos, inclusive más en laboratorio, pero no hemos hecho, digamos, esas prácticas porque estamos con las virtuales. Entonces, estas se programan así para coordinar entre el PLC y el usuario. Bueno, sigamos mirando un poco más de esto, comentando. Y aquí estamos viendo el funcionamiento de la secuencia que ustedes ya han visto en laboratorio. Aquí estamos viendo, vamos a ver un ejemplo de un detector de flancos de subida y conteo cuenta los mismos. Esto conectado a la view. Ya saben que flanco de subida es el momento en que el pulsador pasa del nivel bajo al nivel alto, como se muestra aquí con las flechitas apuntadas hacia arriba. Y esta es la forma como debe conectarse estas entradas, porque también esto está manejándose, si se acuerdan de Arduino, esto corresponde al pull-up, ¿no es cierto? Porque tenemos de tierra, directamente conectamos a una de las, en este caso del puerto B, la entrada digital input output número 0, ¿sí? Es la dirección, pero físicamente es el pin 11. Entonces se puede usar esa conexión en MyRio, ¿no? Vamos a ver ese ejemplo luego. Aquí estamos viendo, ¿no?, lo que es los diferentes conectores que tiene este MyRio. Yo creo que sería momento apropiado de ver la tarjeta MyRio. Estoy hablando mucho de ella y no les estoy mostrando. Entonces, esto lo saltaremos de momento. Y vamos a ver la tarjeta MyRio. Tengo aquí, esa es la tarjeta MyRio, como pueden ver. Es National Instruments, ¿no? Aquí están los LEDs que les comentaba. Tiene 4 LEDs que pueden utilizar para pruebas o para señalizaciones en sus programas. Arduino tiene el 1, tiene el número 13, ¿no? Aquí tenemos estos 4. Tenemos también una para la señal de Wi-Fi, tiene incluido el módulo de Wi-Fi en su interior, esta tarjeta. Por supuesto, Arduino también ustedes podrían añadirle una tarjeta de Wi-Fi, un módulo, ¿no? Se puede añadir. Pero en este caso, MyRio ya incluye, ¿no? Y tenemos aquí los puertos. Aquí pueden ver el puerto A y este es el puerto B de entradas y salidas del tipo todo o nada. Aquí tenemos salidas analógicas, output, ¿no? Y también tenemos entradas analógicas que no se ven claramente aquí. Bueno, entonces también tenemos para audio de entrada y salida en esta tarjeta. Pero ¿cuál es la principal diferencia con respecto a Arduino? La principal diferencia de este es que su procesador, en realidad tiene 2 procesadores, o microcontroladores, o procesadores en este caso más propiamente, y es más, uno de ellos como el de Arduino, pero más rápido, de más memoria, más poderoso, y otro procesador que es del tipo FPGA, del cual vamos a discutir luego. Entonces, tiene 2 procesadores, el normal y el FPGA. Por eso es que este procesador es caro, ¿no? Debe estar por los $300 más o menos. O sea, no hay diferencia no hay comparación con Arduino, ¿no? Pueden conseguir el uno con 50 bolivianos.
pero este tiene esos dos procesadores que le permiten hacer control en tiempo real. ¿Qué es control en tiempo real? Bueno, no tengo aquí la muestra, pero control en tiempo real significa que las reacciones que tiene el controlador están digamos, adecuadas a cuán rápidas pueden ser las señales de entrada. Me explico de otro modo. Nosotros como personas en realidad no tenemos un control realmente en tiempo real porque nuestro cerebro toma tiempo para reaccionar ante las imágenes, por ejemplo, y para reaccionar, digamos, con nuestro físico. Eso quiere decir que lo que estamos viendo en este momento es lo que ha pasado, digamos, hace cierta cantidad de milisegundos. Nosotros estamos percibiendo, en realidad, con cierto retraso, lo que está pasando realmente en la realidad. Vuelvo a repetirles, porque nuestro procesamiento de las señales del ojo al cerebro nos toma tiempo, ¿no? Entonces, pueden imaginarse, ¿no? Cuando, por ejemplo, quieren atrapar a un insecto, una mosca, la mosca tiene un tiempo de respuesta mucho más corto y debe ver a nuestros movimientos como si fueran en cámara lenta, ¿no? Entonces, nosotros mismos no tenemos un control exactamente en tiempo real. Tiempo real significa que se está, en el mismo momento que está aconteciendo el fenómeno, se está, digamos, procesando en el procesador. O sea que deben ser muy rápidos para poder atender señales así de muy corto tiempo, ¿no? Eso es control en tiempo real. Y los programas normalmente no pueden tener un control tan en tiempo real, aunque hemos visto, por ejemplo, en Arduino que para situaciones de emergencia podemos usar interrupciones. Estas interrupciones son en tiempo real, pero el procesamiento no, porque hemos visto que estamos manejando la señal línea a línea. Bueno, entonces, volviendo a esto, estamos viendo este manual y aquí tenemos, fíjense, también ellos han intentado de hacer los de LabVIEW, esta tarjeta MyRio muy didáctica para que puedan usar más fácilmente los usuarios, ¿no? Esa es la tarjeta, están los puertos y fíjense, se los están mostrando cómo hacen los de Arduino, ¿no? De manera que hasta estudiantes de colegio entiendan cómo hacer esta conexión. Pero este es el esquema, digamos, eléctrico, ¿no? Como estamos viendo, acá tenemos una salida de LED. Esta es la salida, ¿no? Del puerto B, el digital input-output número 0, que es este. Esta es la salida. Pasa por una resistencia de 220 ohmios. Pasa por el LED, ¿no? Es ánodo cátodo y después llega a la fuente de alimentación. Entonces, esto está entonces, digamos, diferente a lo que habíamos hecho al comienzo con Arduino, porque nosotros íbamos de la salida, ¿se acuerdan? El LED estaba en sentido contrario, porque la corriente pasa acá de 3,3 hacia 0, ¿no? Porque entonces aquí estamos haciendo al revés. Cuando esto está en 0, como que hay 3.3 voltios, entonces se energiza el LED, ¿no es cierto? Está en lógica inversa. Cuando esto está en alto, en 3,3 voltios, entonces 3,3 con 3,3 es el mismo voltaje, no se enciende el LED. Entonces, es esa forma también que pueden hacer la conexión, ¿no? Entonces, esto se les muestra. Además, incluye aquí algunos enlaces para poder ver algunos videos complementarios, ¿no? Entonces, esto es lo que nos muestra MyRio, que vamos a verlo también aquí. Un momentito, vamos a verlo. ¿Dónde está? Y el del laboratorio no es este. Este es otro. Tenemos acá. Por un momento quisiera mostrarles algunos videos que hicieron semestres anteriores algunos estudiantes. Lo tenía aquí en Classroom para que se publique y no lo estoy pudiendo visualizar, no sé por qué no se ha publicado. Un momentito, por favor, no están aquí. Inge, yo sí lo puedo ver. Lo puedo ver. Gracias. Sí, ya se está.
Ya, ya no sé por qué no se me está publicando aquí. Gracias por el apoyo a la estudiante. No, yo no lo puedo ver, no encuentro acá. No sé si podría darme una manito. ¿Será porque estoy con...? Tiene que actualizarlo, Inge. Ahí dice mostrar Ya. actualización. Se actualizaron, dice. A mostrar. Cierto. Sí, tiene razón. No he puesto a mostrar. Bueno, entonces aquí están. Gracias por el apoyo. Algunos videos que me gustaría los vean porque, como les había indicado, nosotros vamos a terminar prácticamente el avance de materia. Les comento esta semana. Y la siguiente semana vamos a hacer ejercicios, sobre todo de Arduino, para que quede más claro esto de la programación. Y el tercer parcial sería de esta semana a la siguiente. O sea, fíjense, con eso ya habríamos terminado. Estamos en la semana, hoy es 19 de mayo. Vamos a terminar la materia mañana. Vamos a hacer repaso la siguiente semana hasta 27 de mayo. Y el examen tendría que ser 2 o 3 de junio, el tercer parcial. No sé si, ya que están todos, podríamos de una vez acordar ellos si están de acuerdo y qué fecha prefieren para el tercer parcial. 2 o 3 de junio tendría que ser el tercer parcial. El 3 creo que es feriado, Inge. ¿Por qué es feriado el 3 de junio? No sé. No sabía eso. ¿Por qué es feriado el 3 de junio? Dice Corpus Christi en mi calendario. Corpus Christi, gracias. Entonces, no podíamos dar parcial el 3 de junio. Entonces, tendríamos que darlo el 2 de junio o la siguiente clase que tendría que ser, podría ser si quieren atrasarlo más, se puede. Gracias por entonces. El 9 de junio podría ser tercer parcial, pero es quizás mucho atrasado. Entonces les pregunto si prefieren 2 de junio o 9 de junio el tercer parcial. ¿Qué fecha prefieren que demos ese parcial que va a basarse fundamentalmente en programación de Arduino y algo también de LabVIEW, ¿no? Eso es lo que entra para el tercer parcial. Y luego en el examen final van a entrar los conceptos de todo lo visto en las clases, la parte fundamentalmente conceptual y teórica, que sería una semana después. Así que quisiera que vayan mirando su agenda y en lo posible tal vez sería mejor estar un poco antes para que no se les cruce con otras materias que me imagino van a estar dando más bien a mediados de junio. Entonces, yo les sugeriría que demos nomás el tercer parcial, el 2, bueno, es 20, el 2 de junio. ¿Les parece? Entonces, estoy atento a sus comentarios. Si todos estuvieran de acuerdo, fijaríamos ya nomás hoy, 2 de junio, el tercer parcial. Sí. Ya. Bueno, entonces, ahora si les parece, inclusive podríamos, si creen que no sea necesario hacer tanta práctica, como les decía, vamos a avanzar, mañana terminamos el tema, 20 de mayo, 26 de mayo podríamos hacer consultas, ejercicios, y también es otra opción que demos el 27 de mayo el tercer parcial, que es jueves. Pero si creen que necesita más tiempo para prepararse, tendríamos el 3 de junio es feriado, tendría que ser el 10 de junio, el tercer parcial, y el examen final el 17 de junio. ¿Les parece entonces cuál? Me gustaría escuchar su género. Claro, es que de repente tampoco puedo escuchar a todos, ¿no? Entonces, podría haber abierto un archivo para que, digamos, hagamos o abrir un formulario y pedirles qué día prefieren
pero de repente por mutuo acuerdo podemos acordar de una vez ahora. ¿Qué fecha prefieren para los parciales? De las que más o menos he ido consultando. Hoy es 19 de mayo. La opción rápida sería tercer parcial 27 de mayo y examen final 3 de junio. Ah, no, 3 es feriado. 10 de junio. La otra opción es 10 de junio tercer parcial y 17 de junio examen final. Entonces, ¿cuál de las opciones prefieren? A ver, vamos a ver, ¿qué tal si levantan la mano los que prefieren la opción 10 de junio, dice alguien ahí? El tercer parcial, ¿no? Entonces, tercer parcial está entre 27 para que sea jueves, ¿no? 27 de mayo o 10 de junio. Casi siempre queremos postergar, ¿no? Pero de repente no les convenga mucho. ¿Prefieren entonces que sea 10 de junio o alguien opta por 27 de mayo? Ya, están escribiendo, me parece bien, que se vayan manifestando. Hay 2 personas que prefieren 10 de junio, otras no se han manifestado en el chat. Creo que son 3, que están 4. No estamos viendo ahí el chat, entonces, sí, 10 de junio son 5 personas que veo ahí. 6. Ah, sí, entonces 10 de junio el tercer parcial. Ya, entonces de una vez quedamos ahora, 10 de junio va a ser el tercer parcial. Es día jueves, entonces sería a las 8 de la mañana, y el tercer parcial se va a basar, como les decía, en programación de Arduino, en mayor porcentaje, y en menor porcentaje programación de Labio. Bueno, Gutiérrez estaba levantando la mano, pero tal vez Jorge Luis Gutiérrez quiere comentar algo. No, Inge, ya apoyaba el 10 de junio el tercer parcial. Ya, entonces quedamos 10 de junio. Ese es el tema que vamos a considerar para el tercer parcial, y el examen final va a ser el 17 de junio. Vamos a tener una semana después de esta libre, en la que además podríamos en laboratorio, para los que llevan laboratorio, en el horario del laboratorio, el día jueves, pudieran los que creen que necesiten mejorar su nota, en vez de... ya les comenté, ¿no?, que el recuperatorio es... el examen final reemplaza a la peor nota del parcial. Y en vez de segundo turno, pedimos que hagan proyectos. Entonces, en los horarios del laboratorio del siguiente jueves, no, pero después tenemos el examen, ¿no? Ese es un problema. Y me hubiese gustado contar con algún jueves, de repente, después del 17, no sé qué. Estemos preveamos tal vez el poder hacer videos, ¿sí? Vamos a ver entonces, tal vez miércoles podríamos reunirnos más bien después de que hagan su práctica. ¿En qué horario tienen lo de gas, los que pasan gas? ¿Toda la mañana o hasta qué horas? Ya, entonces podría ser tal vez miércoles a partir de las 11 o jueves después de dar el tercer parcial y el final, como es hasta las 9:30, el parcial podríamos vernos a las 11 también, o 10:30, los que puedan antes, para hacer videos en esos días, ¿no? Y a propósito de videos, a continuación ya les voy a mostrar algunos que hicieron sus compañeros de semestres pasados. Bueno, entonces vayan pensando en esto de los videos. Aquí tenemos
uno que tenemos del autor Apelida Mamani, que hizo hace bastante tiempo atrás con MyZero. Vamos a ir comentando este video mientras lo vamos viendo y de rato lo voy a adelantar cuando digamos está muy fácil, ¿no? Bueno, voy a proceder a explicar un poco el programa que vamos a utilizar para inversión de giro de un motor trifásico. Pero para entender mejor el programa, lo que voy a hacer es partir desde el grafo de mis secuencias que voy a utilizar para inversión de giro, utilizando 3 momentos y simbolizando como Q1 y Q2 como giros en diferentes sentidos. Q1 es el giro en un sentido del motor y Q2 sería el giro en otro sentido en el motor. Ya, algunas partes las voy a pasar más rápido porque ya conocemos de esto, ¿no? Dijo momentos, en realidad debería haber dicho estados, ¿no? Porque en grafos se llaman estados, pero bueno, es un sinónimo también, se entiende ello, ¿no? Entonces voy a adelantar un poco porque esa explicación nos va a tomar tiempo, ya conocemos. Lo que yo más quiero es que vean lo físico, ¿no? Donde el motor se para, donde ya, que en este caso lo que yo voy a hacer... Entonces, lo primero que ha hecho el estudiante Mamani es hacer la simulación tal cual ustedes hicieron en laboratorio, ¿no? Con estas entradas virtuales del panel frontal y estas salidas LEDs en el panel frontal también. Ha hecho uso de este selector y el case, ¿no? Uso del case. Entonces eso ya lo conocen bien, eso lo han hecho en laboratorio. Pero después de haber hecho eso, a continuación ya lo generaliza para usar en MyZero, que es lo que quiero que vean, ya haciendo uso de lo físico, ¿no? Ya no lo simplemente virtual que vemos en la pantalla del panel frontal de la view. Entonces vamos recorriendo esto. Esto es como simula, ¿no? Esto ustedes pueden hacerlo, ya tienen. Aquí dice de que en el momento inicial... Esto es lo que ustedes tendrían que haber hecho en laboratorio, pero no era la inversión de giro de ustedes, no era una secuencia. Estaba más interesante lo que ustedes han hecho, tal vez en laboratorio, ¿no? Entonces, eso estamos pasando muy rápido y quiero llegar a mostrarles, ya creo que está por acá, la aplicación de MyZero. Entonces, tenemos ahí una conexión física para poder probarlo en un control real. Entonces lo que vamos a utilizar es el MyZero NI de National Instruments, en donde la configuración del programa ya tiene que cambiar, pero... Aquí es lo que están viendo, fíjense, este es el puerto A de MyZero, el Digital Input 01, este es el 02 y este es el 03, ¿no? Que físicamente se ven como el pin 13, 15 y 17, y están en lógica inversa, por eso está colocando aquí un negador. Y las salidas también están en lógica inversa y por eso pone true cuando quiere que esté apagado y false cuando quiere que se encienda. Entonces se mantiene la misma lógica de programación del case, pero estos son los cambios que él está realizando. Eso quiero que vean, porque eso no estamos haciendo, ¿no? La base del programa siempre va a ser la misma. ¿Qué es lo que cambia aquí? Obviamente lo que hay que configurar es a partir de las opciones que nos da cuando nosotros ya instalamos el software de MyZero, es que ya tenemos que especificar las salidas y las entradas en los pines del MyZero, que en este caso lo que hacemos es configurarlo de igual manera las entradas digitales I0, I1 e I2, pero lo que tenemos que especificar es en qué pines van a estar estos. Lo que aquí está diciendo es que yo estoy utilizando el módulo A en los determinados pines del MyZero, y en el giro derecho también tiene que ser una salida digital, donde obviamente como la salida va a ser en poco voltaje y en tensión continua,
Entonces tendríamos que utilizar un circuito interfaz. Y bueno, de salida del voltaje de esas salidas es de 5 voltios y el nivel de corriente tampoco es alto, por lo tanto necesitamos el interfaz para que los niveles de corriente sean los que requiere el relé o el contactor y los niveles de voltaje también con los que funciona el relé y el contactor, ¿no? Eso me imagino que quiso decir, no lo expresó muy bien. Eso ya forma parte de las conexiones, pero lo que tenemos que hacer en el programa es lo siguiente, que sería especificar también las salidas digitales. Pero cuando nosotros realizamos el programa con MyRio, tenemos que tomar en cuenta que él mismo utiliza lógica inversa. Entonces, como en el programa de prueba que nosotros hemos realizado, que ha sido tal cual como está hecho el grafo, que sería, digamos, en el momento cero están mis dos salidas apagadas, aquí los dos están en falso. Cuando nosotros utilicemos el programa en MyRio, al estar en lógica inversa, entonces ambos tendrían que estar en verdadero y obviamente... Bien, entonces esa es la novedad, ¿no? Aquí esta salida física está en lógica inversa, como las entradas, ¿no? Eso es lo que tienen que siempre verificar, porque si no se toma en cuenta ello, funciona esto de un modo contrario, ¿no? Y a veces uno no se da cuenta de ello. Entonces, eso es lo más importante. Vamos a ver aquí, ya cuando está funcionando en MyRio, para que tengan un poco más de vivencia de cómo se ve esto físicamente, que no estamos lastimosamente experimentando. Seguimos entonces. Ahí está. Bueno, para realizar la conexión física y hacer la respectiva prueba de nuestro programa de control de inversión de giro de un motor trifásico en LabVIEW, lo que utilizaremos es el MyRio. Como pueden ver en esta tarjeta MyRio, necesitamos un cable que se conecte a la computadora, tal cual USB, tal cual usamos en Arduino, igualito que en Arduino, pero no tiene la alimentación del voltaje. Entonces hay que colocarle un enchufe por separado, ¿no? A la fuente, o digamos unas baterías si ustedes quieren que esto tenga autonomía, ¿no? Por si acaso, como tiene Wi-Fi esta tarjeta de MyRio, una vez que se conecta con cable, se pasa a Wi-Fi y se puede desconectar de la computadora y la comunicación hacerla inalámbrica mediante Wi-Fi entre la computadora y MyRio, ¿no? Entonces, este MyRio tiene este protito que se conecta directamente a sus puertos A y B, de manera que cada uno de sus pines está relacionado con las salidas que aquí se muestran, ¿no? Para hacer la conexión más fácil. Está el protoboard, el cual nos facilitará para hacer las respectivas conexiones al MyRio, a sus respectivos pines ubicados ya sea en el módulo A o en el módulo B, especificados en el programa. Ahora podemos ver la numeración respectiva de los pulsadores que estamos conectando al protoboard, que son I0, I1 e I2, los cuales vamos a conectar al MyRio, que van a estar conectados más o menos como se ve en la figura. Como pueden ver, está en el módulo pull-up, ¿no? Porque está de tierra, está yendo a los pulsadores, ¿no? Y a los correspondientes pines. Por eso tiene lógica inversa también la entrada. En sus respectivos pines. Este sería el módulo de relés que va a funcionar como parte de nuestro circuito interfaz, ya que nuestros pulsos y nuestras salidas van a ser digitales en todo lo que manda en MyRio, por lo que vamos a utilizar este módulo de relés. Entonces, como pueden ver, tenemos 8 relés en este módulo, ¿no? Por tanto, aquí tenemos, no sé si logran ver, esta es la conexión lo que se conecta, ¿no? De manera que esta es normalmente cerrado, esto es normalmente abierto, ¿no? Entonces se conecta ahí. Entonces, esas son las terminales que tienen que utilizar de estas 3. Siempre que tengan dudas de cómo escoger esto, con el ohmiómetro ustedes verifican cuando hay continuidad y cuando se energiza la bobina, cuál es el cambio que se realiza. Entonces, aquí están
las conexiones a las bobinas, ¿no? Y esta es la conexión que va a ir al circuito de potencia o tal vez a los contactores, ¿no? Si se trata de encender motores trifásicos. Porque esto no va a encender motores trifásicos. Tienen que utilizar los contactores, ¿no? Este es el que es el paso intermedio. La fuente alterna, que también va a estar conectada a contactores que van a llevar esas respectivas señales al motor trifásico. Y van a estar estos relés también alimentados con una fuente de tensión alterna. Y la conexión final, ya sea tanto para la alimentación del MyRio como la alimentación para el módulo de relés, va a quedar como la siguiente figura, donde lo único que faltaría sería la conexión a los contactores y la alimentación a los relés. Perfecto, entonces como han podido notar, es así como verían físicamente esas conexiones si trabajaran con MyRio. Y ha hecho el diagrama, parece que en CAD-SIMU, ¿no? Ha utilizado también para hacer sus dibujos, ¿no? Y la graficación, eso ya lo conocen, entonces eso lo pasamos. Bien, entonces ya tendríamos ese video para que tengan más idea de cómo se ve esto realmente, ¿no? Parece que hay una segunda parte, a ver, veremos qué tenemos aquí, también. Estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica, estamos en la materia de mecatrónica de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, hola, soy Saberio Caizaya Calle, estudiante de la carrera. Como pueden ver, cuando enciende, escoge usar un proyecto de MyRio, como un proyecto está inicializando de MyRio. Eso es lo que tiene que escoger cuando tiene esa tarjeta, ¿no? Ingeniería Electromecánica, estamos en la materia de mecatrónica. Aquí has reconocido en el proyecto, tiene que tener el LabVIEW que ustedes instalan en su computadora, un módulo que se llama MyRio. Si no está instalado ese módulo MyRio, no lo va a poder reconocer, ¿no? Además, tiene que utilizarse un driver dentro del módulo, ¿no? En realidad es un driver, bueno, tiene que estar ahí y lo reconoce, ¿no? Una vez que lo reconoce, aparece así, con su número y todo ello, y ya pueden empezar, ¿no? Electrónica, bueno, hoy vamos a ver la view del MyRio propulsador. Aquí lo voy colocando el nombre ya en mi proyecto. Ahí me dice que no está, entonces le voy a poner otro nombre. Muy bien, voy a poner proyecto. ¿Está colocando los nombres? No. Ventana virtual, sí, no se van a ir directamente. Y se está abriendo. Bueno, aquí vamos a irnos a analizar directamente. Y así es como aparece el árbol de proyecto, ¿sí? En este árbol de proyecto, en la parte superior, esto está ligado con el procesador de la computadora, dice My Computer. Aquí está ligado esto con el procesador de MyRio. Entonces, aquí podemos hacer dos programas, uno en el procesador de la computadora y otro para hacer y bajar al procesador de MyRio, ¿no? Entonces, utilizamos paralelamente dos. Y se puede abrir otro procesador, el otro procesador que les comentaba que tiene MyRio, que es el FPGA. Entonces, podemos manejar 3 procesadores en un proyecto con MyRio. Le damos a abrir, pero no. Esperemos que no sea, si no es una ventana virtual. En MyRio. Le damos control T. Listo, comencemos. Vamos por el while loop. Sabemos que es un secuenciador. Le damos el case. Listo. Ahora le damos los estados que queremos con el número. Muy bien, aquí le damos clic derecho. Todo eso ya lo han visto, vamos a pasar más rápido. Bueno, hacemos aquí ahora con una función lógica ya. Menos que puede tomar. Vamos de nuevo. Todo esto ya lo han visto en laboratorio para hacer las secuencias, ¿no? Vamos a ver la novedad, es por supuesto lo de MyRio, ¿no?
Sí, entonces estoy avanzando rápido para que lleguemos de una vez ahí. Pero ustedes, si tuvieran dudas, o si no les salió muy bien en la práctica del laboratorio el trabajo, pueden revisar esto con calma después, ¿no? Pero mientras tanto vamos avanzando y ver lo novedoso que es encontrar los módulos de MyRio que enseguida van a aparecer. Seguimos con lo mismo. Todo esto ya lo han visto. Y vuelvo a comentar, si les quedó dudas, no les corrió bien, esto les va a servir, porque está hecho en detalle. Aquí está, aquí aparece la novedad, ¿no? Aquí es el módulo de MyRio. Entonces, miramos desde acá. Esto vamos a contar. Entonces tenemos esto. Vamos al estado cero. Ahora sí, acá, del MyRio responsivo. Ahí está. Cuando va al diagrama de bloques, aquí dice MyRio, no se ve bien. Este módulo aparece cuando están dentro de MyRio. Y aquí están pues con esas entradas y salidas, ¿no? Que ahí pueden visualizar. Son estas de acá. Entradas analógicas, salidas analógicas, entradas digitales, salidas digitales. Aquí tiene PWM. Aquí tienen otro elemento, no lo vemos bien. Y de comunicaciones son estos. Y más abajo están las posibilidades de la tarjeta, o sea, qué es lo que tiene la tarjeta. Además, ¿no? La tarjeta tiene los LEDs, tiene los audífonos, tiene un pulsador, tiene un acelerómetro también, la tarjeta de Arduino, para poder medir vibración. Entonces, veamos, está seleccionando de este modo las que no sabíamos el video. Vamos a meterle una entrada, una salida de pulsador, pero no. Antes que nada, en el pulsador se debe poner, hoy toca con el pin 4, con el ácido, y es una entrada analógica, entrada digital. De este modo es como se escoge las entradas que él va a utilizar. Ahí está, ¿no? Han visto cómo se selecciona. Entonces, todo esto se repite. Aquí está también seleccionando, como pueden ver. Ya está esta escogida, ahora otra está escogiendo, ¿no? Y finalmente tiene varias entradas físicas, ¿no? Entonces ya vamos a hacer trabajo en físico, no solamente la simulación como lo que habíamos visto en el laboratorio con el panel frontal nada más. Aquí estamos utilizando, aquí está compilando, parece. Está grabando. Y luego de eso vamos a ver si podemos ver cómo corre el video. Bueno, esto ya lo han visto. Un poco más miraremos. Lo que quiero es que visualicen un poco más. Se nota que he utilizado Camtasia, ¿no? Esta es la denominación de la tarjeta de MyRio. Se muestra así. Enseguida vamos a mirar eso, ¿no? Y aquí estamos viendo, ¿no? Cómo hacer la conexión de un pulsador, ¿no? Y el tipo de conexión que les recomienda es lo que habíamos comentado hace un ratito. Eso está mostrando el expositor. El pulsador, el DIO 4, con la condición que le he dado, es 19. Las condiciones de IBC que van directamente al DIO 0, al DIO 1 y al DIO 2. Aquí podemos ver cómo se puede conectar directamente a nuestros productos, tanto el pulsador como los diodos. A partir de aquí podemos ver un poco de que tiene que ser tierra y trabaja con 3.3 volts. Recordemos que son salidas. Bueno, aquí podemos ver ya cómo se realiza la conexión física. Está compilando. Lo voy a formar con la computadora. Y aquí está el MyRio. Y tenemos aquí ya conectados LEDs. Y también el pulsador. Bueno, voy a pulsar y va a iniciar la secuencia. Cada vez que pulse inicia la secuencia. Y generalmente igual se da en la pantalla del labio en el MyRio. Bueno, parece que está con algún problema este video, pero como pueden apreciar, tienen el comando con los pulsadores y los LEDs que van a representar las salidas físicas. Claro que podrían ir a los relés
al interfase desde LEDs que hemos visto del anterior video, y esto a los contactores, ¿no? Pero aquí estamos viendo si funciona primero con los LEDs, y estos tienen su paralelo en el panel frontal, como si fuera un HMI, ¿no? O sea, una interfase hombre-máquina. Bien, entonces eso nos sirve. Ahora vamos a ver otros videos que tenemos aquí, ya más relacionado con lo que es los sistemas de adquisición de datos, ¿no? Entonces esto también es interesante y está en base a otra tarjeta que también tenemos en laboratorio. ¿Cuál es la otra tarjeta? La otra tarjeta es esta, que aquí estamos mostrando. Es un data logger, la National Instrument USB 6001. Esa es la que tenemos, ese modelo tenemos. Estas son las características. Tiene un convertidor analógico digital de 14 bits de resolución y puede tener 20.000 ejemplos por segundo, ¿no? O sea, es de buena rapidez para muestreo, ¿no? Y tiene también para salidas analógicas para control, ¿no? Los niveles de resolución de 14 bits y cuánto es la mínima resolución en voltaje, ¿no? 9,1 milivoltios es lo mínimo. Así se ve físicamente, es muy pequeñito, simple, pero simple la tarjeta de data logger. Data logger es un dispositivo que nos permite almacenar toda la información obtenida de los sensores para registro y evaluación de estos a través de software de computadora normalmente, ¿no? Y vamos a ver, entonces, el uso de este, aquí se lo ve más claramente, de este data logger, pero lo vamos a ver en los videos a continuación, porque también teníamos previsto una práctica de laboratorio presencial con este data logger. Como pueden ver, la de MyRio y la de data logger. Teníamos dos prácticas que no estamos pudiendo hacer ahora por lo que estamos en las sesiones virtuales, pero por eso estamos viendo estos videos para compensar un poco ello. Entonces voy a continuar con los videos para que vean. Aquí está, en Classroom están los videos. Vamos a empezar con la primera parte. Soy Saberio Caicedo Calle, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad Mayor de San Andrés. Es el mismo. Pues vamos a programar. Es el mismo. Este es el que corresponde. ¿Cuál es? 1, 2, 3, 4. No sé si me equivocaba, creo que es este. Vamos a ver si es el mismo. Sí, es el mismo. Entonces el siguiente, este de acá. A continuación vamos a hablar sobre sistemas de adquisición de datos. Esta figura representa muy bien ese concepto. Tenemos fenómenos físicos, los cuales los podemos... Bueno, entonces este video lo he realizado cuando hemos empezado con la pandemia. Entonces no teníamos ningún video en lo que se refiere a sistemas de adquisición de datos, por eso es que he preparado esto para clases asincrónicas que di en ese entonces, ¿no? Pero ahora podemos ver y comentar y ustedes hagan las preguntas que se presenten, ¿no? Y hemos hecho la aplicación con ese data logger que les acabo de mostrar. Y entonces les dejo para que miren, vamos a ir deteniendo de rato en rato cuando vea pertinente hacer algún comentario. Cuantificar mediante un sensor y a través de un acondicionamiento de señal, en este caso específico para meter la información a la computadora, ya que este ya tiene un software que está ligado a este acondicionamiento de señal o este sistema de adquisición de datos, que nos permite generar gráficos en un software propio del sistema de adquisición de datos o lo más común en software común de las computadoras, como ser el Excel de Microsoft o cualquiera de la Microsoft o de otra línea. Lo bueno de tener resultados en la computadora y poder plasmar en estos softwares muy utilizados es que podemos generar informes, podemos tener registros históricos, a diferencia de una simple medición. Esto tiene mucha aplicación en la ingeniería mecánica, primero que todo para la investigación, porque de ese modo podemos sacar
valores como promedios, desviación estándar y otros parámetros estadísticos para hacer una investigación seria. También podemos emplear para mantenimiento predictivo. Nosotros podemos medir una manifestación de desgaste de un cuerpo, digamos, en función de la temperatura, como se ve en esta termocupla, y mirar cómo esta temperatura va evolucionando en el tiempo y de ese modo determinar el desgaste del cuerpo del cual están midiendo su temperatura. Y además de esto lo podemos plasmar a algo y hacer reportes, podemos hacer documentos. Entonces tiene mucha ventaja el tema de la adquisición de datos. Tenemos un ejemplo, medición de temperatura con termistor. Antes recordemos lo que hemos visto en las sesiones anteriores, lo que eran los termistores, teníamos los de tipo NTC, en los que la temperatura aumenta cuando la resistencia disminuye, y los PTC cuando la temperatura aumenta si la resistencia también aumenta. Entonces, nosotros vamos a utilizar uno del tipo NTC, vamos a explicar con más detalle a continuación. De hecho, el comportamiento que tiene la relación de la temperatura con la resistencia es más o menos el tipo exponencial. Y aquí tenemos uno más apropiado y es el que vamos específicamente a utilizar en el próximo ejemplo. Tenemos aquí la forma de conectar el termistor en un divisor de voltaje. Como pueden ver, este podría ser la representación del termistor de la resistencia variable en función de la temperatura. Y esta es una resistencia que se conecta junta para hacer el divisor. Bueno, parece que no he compartido la pantalla de esta última parte, ¿no? Me disculpa porque muchos están compartiendo conmigo la pantalla y estaba detenida ahí. Voy a ver esta parte, la veremos otra vez, no me di cuenta de ello. Mucha ventaja el tema de la adquisición de datos. A continuación veremos un ejemplo, medición de temperatura con termistor. Antes recordemos lo que hemos visto en las sesiones anteriores, lo que eran los termistores, tenemos los de tipo NTC, en los que la temperatura aumenta cuando la resistencia disminuye, y los PTC cuando la temperatura aumenta si la resistencia también aumenta. Entonces, nosotros vamos a utilizar uno del tipo NTC, vamos a explicar con más detalle a continuación. De hecho, el comportamiento que tiene la relación de la temperatura con la resistencia es más o menos el tipo exponencial. Y aquí tenemos uno más apropiado y es el que vamos específicamente a utilizar en el próximo ejemplo. Tenemos aquí la forma de conectar el termistor. Bueno, aquí quiero comentarles, miren esta ecuación que relaciona la resistencia del termistor que nosotros vamos a medir en ohmios con la temperatura. Fíjense, tiene logaritmos neperianos al cuadrado, al cubo y una ecuación de recíproco, ¿no? Este R25 significa el valor de la resistencia del termistor a 25 grados centígrados, ¿no? Entonces, como pueden ver, es una ecuación muy extensa, ¿no? No es simple como esta de acá. Por tanto, se suele, no sé si ustedes se acuerdan del laboratorio de física 102, más bien usar una tabla que relaciona esa resistencia con la temperatura en el experimento de coeficiente de dilatación lineal. Ahí ustedes usaron un termistor, si se acuerdan, es la primera vez que utilizaron este instrumento, este sensor, cuando medían la temperatura en los tubos que se estaban dilatando, espero que se acuerden, eran de este tipo NTC, pero usaban una tabla y tenían que hacer de repente interpolación si no les daba el valor justo, ¿no? Pero hay algunos termistores que vienen con sus ecuaciones y estos factores o constantes A sub 1, B sub 1, C sub 1, D sub 1 proporcionados por el fabricante del termistor. De voltaje. Como pueden ver, este podría ser la representación del termistor de la resistencia. Este circuito lo hemos visto también en la primera parte, es un divisor de tensión prácticamente, ¿no? Esto representa el termistor, cuya resistencia va variando con la temperatura, y aquí aplicamos el voltaje total para que tengamos una entrada de la variación de resistencia a una variación de voltaje que está entrando aquí a la señal, a la entrada analógica. Sigamos bien. Decía variable en función de la temperatura, y esta es una resistencia que se conecta junta para hacer el divisor de voltaje, para ser utilizado entre 10 voltios, o 24 en este caso, y tierra común, y la salida de este
de este valor del punto medio de la resistencia del temistor hasta entre 0 y 10 voltios, que es lo que corresponde al PLC. Vamos a utilizar nosotros un datalogger de 5 voltios que tiene una entrada de voltajes analógicos. Y esa ponemos como un divisor de voltaje. Este DCC podemos también emplear para el mismo datalogger. Y esta es la resistencia del termistor, la que estamos colocando en la parte inferior, y esta es la resistencia de una resistencia que se escoge en función de del valor de resistencia que tiene el termistor en la temperatura de trabajo. En nuestro caso, vamos a utilizar un termistor que tiene un valor de 10.000 kiloohmios a 25 grados centígrados. Si suponemos que 25 grados centígrados va a ser nuestra temperatura promedio de trabajo, entonces escogemos también la resistencia de 10 kiloohmios. Si vamos a medir otros rangos de temperaturas, entonces tienen que variarse estos valores de la resistencia de 2. Y aquí están las explicaciones que acabo de mencionar. Si escogemos una resistencia de 10.000 ohmios, porque la resistencia del termistor es de 10.000 ohmios a 25 grados centígrados. Aplicando la ecuación del divisor de voltaje, esta relación que tenemos acá, obtenemos esta fórmula. Por lo tanto, si nosotros tenemos medido el voltaje, es lo que realmente está entrando al datalogger, hacemos un despeje. Claro, el voltaje es el que va a ingresar al datalogger, merced de este divisor de voltaje, que es de tensión que estamos conectando, ¿no? VCC es 5 voltios, va a ser en este caso, como han podido ver. Esta es la resistencia del termistor y esta es la resistencia de 10.000 ohmios que hemos escogido. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta conexión que hacemos al datalogger. La resistencia de 2, para saber en función del voltaje que estamos midiendo cuánto es la resistencia 2, o mejor dicho, del termistor. Y sabiendo la resistencia del termistor, que de 2 es fija. Sabiendo la resistencia del termistor, podemos saber la temperatura por la relación de temperatura y resistencia de la curva característica del termistor. Despejamos R sub T, la resistencia del termistor, y tenemos esta ecuación. Por lo tanto, este es el voltaje que... Y entonces, del divisor de tensión hemos despejado R sub T, es la resistencia del termistor. O sea, lo que queremos es saber la resistencia del termistor, porque eso está indirectamente indicándonos cuál es la temperatura a la que está el termistor, ¿no? Y al hacer el despeje, este es el voltaje que está ingresando al datalogger. Este es el voltaje que está ingresando, ¿no es cierto? El que estaba acá, que está regulado para que vaya de 0 a 5 voltios. Y VCC es 5 voltios lo máximo, ¿no? Y R2 es la resistencia que hemos escogido de 10.000 ohmios. Y aquí están reemplazándose esos valores, ¿no? Sigamos viendo. Si alguien tuviera alguna duda en algún momento de la predicción de este video, por favor, no duden en consultar. Estos 5 voltios, y entre ese valor los tenemos con estos 10.000 ohmios. Está aquí, lo mismo. Y de ese modo podemos saber cuánto es el valor de la resistencia del termistor. Teniendo la resistencia del termistor y empleando tablas, podemos encontrar la temperatura. O mejor sería utilizar esta ecuación, esta fórmula que relaciona la resistencia con la temperatura. Para el termistor que vamos a utilizar son los parámetros de A, B, C y D, los que se muestran aquí. Y la resistencia a los 25 grados centígrados del termistor, los 10.000 ohmios ya hemos indicado. Y tenemos una relación más o menos de este tipo. Y esta es la ecuación que representa cuando tengamos que hacer algún cálculo. Sin embargo, yo hice la relación esta para graficar en MATLAB. Habiendo hecho en MATLAB esta corrección de la ecuación, y cuando estamos colocando el punto, tenemos un matrices de los valores de X, colocando una potencia con el borrito, como se usa en MATLAB. Tengo este valor de temperatura, esta es la ecuación, fíjense. Esta es la temperatura en Kelvin, esta es la temperatura, esta es la resistencia en ohmios. O sea, conociendo la resistencia en ohmios, esta potencia da 4 de estos 10.000 ohmios, de estos 20.000, de estos 30.000. Entonces, en ese 10.000 ohmios es más o menos
o más de 300 grados Kelvin. Bueno, entonces podemos estarle estos 273 y podemos obtener grados centígrados. Está aquí. Fíjense, cuando tenemos 10.000 ohmios, y es el valor de la resistencia 25 grados centígrados, y tenemos que decir realmente 25 grados centígrados. Y estos 15.000, estos 20.000, estos 30.000. Fíjense, para 30.000 ohmios estamos cerca de los 0 grados centígrados de temperatura, y para 110.000, estos 5.000, por aquí más o menos tendríamos, para 1.000 ohmios más o menos tendríamos los 100 grados centígrados. Entonces esta es la característica que vamos a aprovechar para obtener la temperatura a través de un data logger en las siguientes sesiones. Ya no sé si tienen dudas hasta acá. Ya hemos podido apreciar la primera parte, ¿no? De cómo queremos con el data logger registrar la temperatura obtenida por un termistor. Eso es lo que estamos mostrando a continuación. Vamos a la segunda parte, que también está en el Classroom. Hemos visto la primera recién. Vamos a la segunda, donde está, parte 1, la parte 2. Bueno, si no, vamos a... Si no está aquí a continuación, es este de acá. Este es 4, 3, 2. Esta es la segunda parte. A continuación haré una parte 2 del data logger que vamos a utilizar en el ejemplo y que tenemos en el instituto. Es de National Instrument y se llama USB, específicamente el que tenemos es el 6001. Y aquí están las características del 6001. Su convertidor analógico digital es de 14 bits. Pueden generar o pedir ejemplos de 20.000 por segundo, ¿no? Si los samples es esto, 20.000 ejemplos por segundo. Como tiene 14 bits, 2 a la 14, si dividimos el voltaje, utilizar, digamos, de 5 voltios entre 2 a la 14, tenemos 9,1 milivoltios, la resolución de este data logger. Esta es la apariencia física del data logger, como pueden ver, tiene aquí su LED que indica que está conectado, y aquí el conector es para USB, y este se pueda conectar a la computadora. Y en este data logger, les comento, es como en Arduino. Ustedes conectan a la computadora el USB y a través de este mismo USB se alimenta con los 5 voltios que se quiere, ¿no? Para funcionar. A diferencia de MyZio, que necesita una fuente separada. Aquí están más explicaciones al respecto del 6001, precauciones en su uso que quieren detenimiento, pero ahora no vamos a pasar por que vamos a explicar directamente a un ejemplo. Esta es la apariencia física, pero los conectores tiene entonces los dos lados. Y cuánto vale cada uno de ellos está mostrado más abajo. Y un otro esquemático que vamos a ver a continuación. Como pueden ver, tiene una fuente de 5 voltios. Tiene el puerto 2, el puerto 1, el puerto 0. El puerto 0 desde el pin 0 hasta el 7. Y estos pueden ser utilizados como tanto de entrada como de salida. Entonces, es una forma de eliminar los pines de un puerto. Uno se pone el puerto 0, luego el pin 0 del puerto 0. Este es el pin 1 del puerto 0 y así sucesivamente. Aquí tenemos el puerto 1. Y entonces este pin tiene alguna aplicación aparte que se puede ver uno. Estas son piedras de 5 voltios. Y estas son las entradas analógicas específicas de su tierra. Se muestra con tierra con este triangulito. Este es el positivo o negativo si trabajamos con diferencial de más 5 a menos 5 voltios. Pero si trabajamos con 5 a 0, simplemente podemos usar como 0 y con 4 como 2 pines de entradas analógicas. Entonces tierra, este es el más 1 y menos 1 si estamos trabajando en diferencial. O sea, a diferencia de Arduino, aquí podemos utilizar con
trabajar con señales analógicas entre positivo y negativo inclusive, ¿no? Eso es muy útil para cuando se quiere eliminar ruido. Vamos a hablar en la siguiente clase un poco sobre esa opción, ¿no? Pero si vamos a hacerlo como lo hicimos en Arduino o en los PLC, simplemente hay que emplear una de estas entradas analógicas con su tierra, ya sea positiva o negativa, cualquiera de ellas. Solamente 2 pines con respecto a tierra, y estas son las salidas analógicas de 0N y su tierra analógica. Estas sí son salidas analógicas, no como en el caso de Arduino, que en realidad son PWM, modulación por ancho de pulso, ya hemos hablado de ello. Estas sí son salidas analógicas. Esto vamos a utilizar y programar en la próxima sesión. Aquí podemos ver en físico al data logger. Esta es la terminal de tierra y esta es la entrada analógica 0,1. Esta es la tierra y los 5 voltios de alimentación para este puente o este divisor de voltaje con el transmistor y las resistencias de 10.000 ohms. Es como ahí donde pueden ver la conexión del divisor de tensión del termistor a la entrada analógica, no tierra y su positivo, este lado, y al otro la alimentación tierra y 5 voltios. Y esto va a la computadora, ¿no? Este es el data logger que tenemos en el instituto, ¿no? Tiene inclusive su loguito. Es alimentado y comunicado mediante USB directamente a la computadora y lo vamos a enchufar en el siguiente ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer para poder visualizar el aumento de temperatura en este transmistor es simplemente tocarlo. De esa manera vemos cómo este va subiendo su valor en el data logger. Sí, como nosotros estamos a una temperatura mayor que la temperatura ambiente, entonces podemos tocar y verificar en qué medida aumenta la temperatura del termistor, ¿no? Porque lo estamos tocando con nuestros dedos que están a mayor temperatura. Sigamos viendo la tercera parte. Bien, ingresamos al LabVIEW. Aquí se ven el FPGA, tiempo real y otras funciones que tiene esta versión. Hacemos inicio en LabVIEW simple y el tutorial lo olvidamos, pasamos. Podemos crear como proyecto o simplemente como un instrumento virtual. Podemos hacerlo también como instrumento virtual, simplemente a trabajar en la computadora, en el procesador de la computadora. Separo las dos pantallas y de estas voy a agregar un poquito del diagrama de bloques y el panel frontal lo voy a achicar porque necesitamos más espacio acá en realidad. Y vamos a hacer entonces la estructura del while para comenzar. Y dentro de esto colocamos el componente más importante en este momento, el reconocimiento del data logger que estamos utilizando. Lo voy a enchufar y vamos a ver si nos reconoce. Dentro de Express, aquí. Ya como pueden ver en este LabVIEW que tengo, para que se conozca a ese data logger, que no es lo mismo que MyRio, necesitamos entrar a este expreso, ¿no? Por si acaso, si necesitan utilizar MyRio, más abajo debe estar el módulo de MyRio, no lo veo acá en el video, pero sí aparece, fíjense, Arduino. Ya tiene el módulo de Arduino y es esto que ustedes tienen que cargar y así tiene que aparecer en su menú. Si tienen instalado mediante Visa y la indicación que les ha pasado también nuestro auxiliar, para que ustedes puedan relacionar LabVIEW con Arduino, ¿no? Entonces esto vamos a verlo mañana, lo de Arduino. Hoy vamos a ver este data logger que estamos viendo de National Instrument a través de esta instrucción de expreso y van a seguir entonces el video cómo lo ubica, ¿no? Sigamos viendo. Voy a activar en este momento el data logger. Ahora tenemos aquí dentro del Express las señales de entrada. Que necesitamos dentro de las señales de entrada es el DAC asistente
datos. Ese tiene que ubicar el asistente de adquisición de datos. Una vez que han conectado su data logger, los reconoce, lo está reconociendo. Al mismo tiempo reconociendo al 6001 dispositivos de data logger que estamos utilizando en esta ocasión. Y lo vamos a emplear para adquirir señales y entradas analógicas. Tenemos también las otras opciones, como han visto. Y todas estas vamos a medir. Ya, los data loggers, algunos de ellos son específicos para algún tipo de medición física. Por ejemplo, en el instituto tenemos data loggers de termocuplas, específicos para termocuplas, ¿no? Pero que no están a cargo del laboratorio de mecatrónica, sino lo tienen en la oficina, parece, ¿no? De ese modo también pueden conseguir ustedes data loggers específicos para tensiones, corrientes, resistencias, frecuencias y otras variables, ¿no? El data logger normal viene simplemente para medición de voltaje. Es el simple, ¿no? Sin estos módulos. Y ese es el que nosotros tenemos en laboratorio, ¿no? A diferencia del que les comenté, que hay otros que son específicos para termocuplas. Este es para voltaje. Entonces, escogemos voltaje. Simplemente voltaje. Estamos suponiendo que cualquier señal que estamos manejando está haciendo esta señal convertida a voltaje. Es importante que si están utilizando, en este caso, el termistor, ustedes tienen que convertir esa señal de resistencia a voltaje. Y eso lo hacemos con el divisor de tensión, ¿no? Como hemos visto hace un rato. Entonces, no hay problema, podemos utilizar la entrada de voltaje. Si estuvieran utilizando cualquier otro sensor, lo que tienen que realizar es un sistema de tratamiento de señal para que este se vuelva voltaje en el rango del data logger, que permite el data logger. Tenemos todas estas disponibles en el 6001, ya está reconocido. Entonces, sí, vamos a colocar el sub-0, estamos ampliando la modalidad. Podemos finalizar. Aquí está mostrándose los rangos de voltaje a emplear. Podemos configurar para 5 y 0. Este tiene la posibilidad de utilizar señales diferenciales, pero con 0,5 está. Sí, no hay problema. No hay diferencia. Y esta es la velocidad de toma de muestras. Y bien, podemos hacer alguna prueba antes, pero vamos a simplemente a poner que ya hemos reconocido entonces con esto al bloque de tratamiento de señal del 6001 que está construyendo, y aquí está. Continuamos con el ejemplo de la adquisición de datos mediante un termistor. Hemos reconocido el data logger 6001. Como podemos ver, la flechita está aquí quebrada porque acá no hemos colocado el control para conclusión. Ya está. La señal que esta genera es del tipo dinámico, es decir, una señal que puede ser empleado luego como un número como flotante, entero o inclusive booleano. Y además es un dato dinámico porque incluye la fecha en que se adquiere la señal. Entonces lo que vamos a hacer es convertir esa señal dinámica en un valor numérico. Vamos a ir entonces a Express, y aquí tenemos manejo de señales, y es acá donde agregamos de señales dinámicas, datos de tipo dinámico, que vamos a convertir a un matiz de una escala simplemente. Entonces, digamos tal cual, está bien. Podríamos convertir en booleano, por ejemplo, pero un número flotante está bien. Convertimos a un número flotante y fíjense, el dato que sale tiene pues esa característica de la señal dinámica que es azul. Ahora, esta señal azul habría que, o dinámica, podríamos mostrarla o visualizarla con un gráfico. Entonces vamos acá y colocamos el gráfico en la pantalla. Es este es el valor, la señal que vamos a poder medir de la línea azul. Entonces conectamos. Ya está.
Y la salida, que es un valor numérico, y sería bien poderlo apreciar también, pero más bien requeremos de este registro que vamos a tener cada, digamos, cierta cantidad de tiempo, intervalo de tiempo. Podemos decir, digamos, un tiempo de 50 o 100 milisegundos, o podríamos hacerlo cada medio segundo, para que no sea tanta la información que estamos obteniendo, porque el cambio de temperatura no es tan rápido, ¿no es cierto? Entonces podemos colocar, digamos, inclusive me animo a colocar cada segundo la toma de datos. Claro, la frecuencia de muestreo para la temperatura no necesita ser alta, ¿no? Como que acabo de comentar ahí en el video, los cambios de temperatura no son tan rápidos. Claro, si estuviéramos midiendo aceleración, vibración, sí tiene que ser la frecuencia de muestreo muy elevada, ¿no? Eso significa que también necesitamos más memoria para que cada uno de esos datos quede memorizado en un lado, por ejemplo, en una planilla Excel, ¿no? Entonces, son muchos datos que vamos obteniendo ahí, pero y no los podemos ni siquiera visualizar porque no podemos mirar a esa velocidad. Entonces, aquí está bien que coloquemos cada segundo porque vamos a poder ver cómo cambia cada segundo la temperatura y guardar ese dato en la memoria, cada segundo, ¿no? Tenemos a continuación de esa información, deberíamos tener la información de la lectura dinámica promedio en un segundo. Entonces venimos acá y buscamos en matemáticas. De matemáticas tenemos la posibilidad de sacar el promedio. Aquí tenemos para probabilidad y estadística. Fíjense la riqueza de aplicaciones que podemos hacer con la. Aquí tenemos el promedio en inglés. Agarramos y vamos a sacar el promedio de este valor. Esto ya se ha convertido en número, como pueden ver, y ya está de color naranja. Me olvidé comentarles que si tienen alguna duda, ustedes pueden ir a ayuda de signo de interrogación. Con esto pulsan el lugar lo que quieran en la descripción, y aquí aparece la descripción. Y dice datos es el tipo de datos dinámicos, y convierte en la matriz porque pueden tener más de un valor. Y tienen la ayuda más detallada si clican acá. Esto no lo vamos a ver de momento, pero ustedes tienen esa posibilidad para toda situación. Y una vez que tenemos el promedio, podríamos, y esta es para señal de sol que no vamos a mirar de momento, colocar acá un visualizador. Los promedios cada segundo va a mostrarnos. Entonces, pongamos aquí el visualizador, que es del tipo numérico, y le vamos a, aquí está. Este es el numérico, se coloca en un lugar que no nos gusta mucho, digamos. Entonces, hacemos clic, y separamos esto en el plot de saliendo del lugar. Tampoco. Bueno, tenemos ahí algunas dificultades. Bueno, vamos a colocar aquí el visualizador mejor una vez, así evitamos problemas. Y le vamos a llamar temperatura promedio. No, lo que estamos midiendo no es la temperatura todavía, lo que estamos midiendo es un voltaje que va a entrar. Voltaje medio. Y ya podríamos hacer cosas de esto y verificar si está funcionando bien. Hagamos una prueba. Ahí tenemos el voltaje, cómo está cambiando en el tiempo. Acabo de tocar el mistor y que nos van cambiando, pero para nosotros no tiene mucho sentido este rango de voltajes, no que va de 0 a 5, y aquí estamos actuando entre 2.7 a 3. Poco más. Así que vamos a continuar trabajando. Paramos el programa y va a ser mejor para nosotros. Claro, aquí todavía no había conectado este visor, por eso queda con 0, ¿no? Pero aquí se notaba, ¿no? Cómo va fluctuando el nivel de voltaje, porque es a muy alta frecuencia. Pero podemos, porque es un dato dinámico que está acá, ¿no?
Pero acá ya es cada segundo que se va a visualizar, ¿no? Como hemos puesto eso, el dato que aquí obtenemos del promedio, que eso todavía no lo hemos conectado, continuamos trabajando. Este valor de voltaje a resistencia. ¿Cuál es la resistencia que estamos midiendo? Por lo tanto, necesitamos hacer unos cálculos. ¿Qué cálculos necesitamos hacer? Lo que hemos visto en la explicación anterior, que vamos a ver en la siguiente sesión. Ya. Entonces, ya acabamos de ver un poco la primera parte del programa en LabVIEW con Datalogger. Veremos la última parte, que es esta de acá, donde tenemos, el último video, que es de cuántos minutos, a ver, veremos. 13 minutos. Bueno, ya es 12:30. Para que comentemos y, digamos, estemos en el lapso de tiempo, lo vamos a ver mañana este último video y les voy a hacer también algunos comentarios respecto a esto, ¿no? Y después vamos a hablar también sobre la conexión de LabVIEW con Arduino, que es lo que nos toca hacer en el laboratorio. Bueno, entonces mañana vamos a comentar este video. Más bien, si tuvieran alguna consulta que hacer de los 3 videos que hemos visto, no sé si quieren